Bueno, muchas gracias por asistir. Eh, Voy a empezar con dos retratos. Uno, eh, Ulm en 1592 y otro, la estación Finlandia, el 16 de abril de 1917. Y voy a empezar con un poema de Bertolt Brecht que se llama El sastre de Ulm, 1592, narra una historia. El poema dice lo siguiente: Obispo, puedo volar, le dijo el sastre al obispo. Fíjate, voy a probar. Y con algo como alas el sastre subió al lugar más alto de la catedral, pero el obispo no quiso admirar. Como el hombre no es un ave, eso es pura falsedad, dijo el obispo al sastre, nadie volará jamás. El sastre ha muerto. La gente al obispo fue a informar. Fue una locura, sus alas se tenían que desarmar, y ahora ya se ha destrozado en la plaza de la catedral. Que repiquen las campanas, era pura falsedad. Como el hombre no es un ave, dijo el obispo a la gente, nunca el hombre volará. El poema del sastre de Ulm, de 1592, como se sabe, ha sido visto como una metáfora de la vida revolucionaria. Un marxista italiano, Lucio Magri, tituló su biografía también con ese nombre. Es visto también como una metáfora a las objeciones conservadoras a la revolución y a la vida revolucionaria, ¿no? Una empresa que parece imposible, una locura contraria a la naturaleza humana, cuyo resultado inevitable es la muerte. Y también puede ser visto como una mirada optimista, histórica, ¿verdad? De lo que hoy parece una locura, pero no lo es. Solo se ocupan las condiciones históricas adecuadas. También es, en algún sentido, una loa a la determinación. Hay que recordar que Lenin llega a Petrógrado el 16 de abril de 1917, donde expone de manera apresurada frente a un público que se reúne a recibirlo, ¿verdad? Tanto compuesto por mencheviques como bolcheviques, lo que se conoce luego como las tesis de abril, que son una explicación de la necesidad de una segunda revolución, ¿verdad? La revolución rusa tuvo tres revoluciones, ¿verdad? Una de 1905, que se considera un prólogo, otra en febrero, que es cuando cae el zar, y una tercera, que es lo que se conoce como la Revolución de Octubre, que es lo que se celebra normalmente durante este año, hoy es celebración durante este año. Cuando Lenin expone en la estación Finlandia estas tesis, que también fueron retratadas por Stephen Wright en Momentos Estelares de la Humanidad, el novelista austriaco, según el biógrafo de Lenin, Jean-Jacques Marie, esta fue la reacción del público que escuchaba a Lenin en la estación del tren. Bogdanov, que es un menchevique, le interrumpe en medio del discurso y dice: es delirante, es el delirio de un loco. Goldenberg, que es un bolchevique, un ex bolchevique, resume la impresión de gran parte de la audiencia diciendo: Lenin ha presentado su candidatura a un trono que ha quedado vacante desde hace 30 años, el trono de Bakunin. Plejanov, que es el fundador y el difusor primero del marxismo en Rusia y el maestro de Lenin en muchos sentidos, califica las tesis de Lenin de delirio y declara: Lenin vive en un universo fantástico donde no hay ni días ni meses. Esto es abril de 1917. Y entonces quisiera desarrollar justamente estos tres temas sobre la actualidad de la Revolución Rusa, si me da tiempo, para la filosofía contemporánea, ¿verdad? Y quería empezar por este problema de la actualidad, de la idea de la revolución, y si me da tiempo quisiera desarrollar el problema de lo que se conoce como la estrategia soviética en el marxismo, y una cosa que he estado trabajando más vinculada a la filosofía política más contemporánea, que es la idea de la vida militante como una forma de la vida buena, que normalmente en los debates más contemporáneos sobre el problema de la vida buena y de la vida digna no aparece con tanta claridad este problema, que es importante en la tradición marxista y por supuesto en la Revolución Rusa. Entonces, para iniciar el problema de la actualidad de la revolución, voy a citar a esa fuente inagotable de conocimiento, que es el foro de la página 15 de La Nación. Entonces voy a citar a Jaime Gutiérrez Góngora. Dice lo siguiente sobre la Revolución de Octubre: la gran mayoría de revoluciones no han servido porque parten de una mentira congénita. Sus ideales no son realizables
por eso terminan haciendo daño. Al rebelarse contra la ortodoxia y la opresión, la Revolución Francesa y la rusa crearon nuevas ortodoxias y opresiones mucho peores que las que habían repudiado. Construyeron la libertad entre comillas, sobre montañas de cadáveres, e impusieron la estabilidad con la intimidación y la fraternidad con el terror sistemático. Napoleón fue el precursor del Estado totalitario del siglo XX, un ejemplo para Hitler y Stalin. Los socialistas totalitarios alegaban que la naturaleza humana podía ser modelada hacia una apreciación generosa del bien común, le atribuían una importancia demasiado irreal a la bondad del ser humano y se toparon con la realidad de su egoísmo. Todas esas revoluciones fueron impuestas a costa de una salvaje represión de sus pueblos. Gutiérrez Góngora toma los dos motivos principales que se esgrimen contra la actualidad de la revolución en el espectro ideológico contemporáneo. Uno, conocido, la revolución es violencia, es una empresa asesina, está llevada adelante por psicópatas, básicamente. Y la vieja burocracia stalinista, quien antes se encargó de diosificar y modificar a Lenin como cobertura ideológica de sus propios privilegios, luego de conocer las ventajas del capitalismo patrimonial, ha transformado también a su antiguo héroe en un asesino a sueldo. Por ejemplo, Datishevich, un autor que durante 30 años escribió opúsculos marxistas-leninistas, entre comillas, publicó en 1996 un texto que se llama Lenin develado. Este hombre fue primer secretario del Comité Local de las Juventudes en Azerbaiyán. También fue profesor de la Escuela Superior del Partido Comunista en Moscú, del Instituto Superior Politécnico. Su repentino triunfo en la economía de mercado lo hizo cambiar notablemente su opinión sobre Lenin, y escribe: Lenin desde el principio de la Revolución de Octubre planificó el exterminio de la mitad de la población de Rusia, o sea, más de 70 millones de individuos. Aniquiló capas enteras de la sociedad rusa, los empresarios, los campesinos acomodados, la intelectualidad, los servidores del culto. Es algo parecido a lo que dice también Alexander Solzhenitsyn, ¿no? Lenin habría orientado toda su estrategia contra el pueblo ruso, al que consideraba como el principal obstáculo para la victoria del comunismo. En todas estas versiones, en las tres versiones, en la de Latishevich, en la de Solzhenitsyn, en la de Gutiérrez Góngora, básicamente Lenin es Terminator. Esa es la idea básica, ¿verdad? Y esta idea de la revolución como asesinato y como violencia ha sido también, ¿no?, un motivo recurrente en los ideologemas de las clases dominantes. Basta considerar un episodio bastante risible, que es el episodio de Otto Guevara, ¿verdad?, arengando desde el Parlamento a propósito de un en apariencia muy violento planificador estudiantil, donde aparece un rostro de Che Guevara, ¿verdad? Entonces nuestro señor diputado arenga en el Parlamento por un planificador que tiene un asesino serial portado, la arenga, ¿verdad? Entonces está en las actas del Parlamento, lo pueden revisar. Y bueno, esto ha sido un tema ya tratado, ¿verdad?, en la filosofía política contemporánea. Por ejemplo, para Slavoj Žižek se puede encontrar también este concentrado ideológico, ¿verdad?, en una película muy popular, en Batman, The Dark Knight Rises, ¿verdad?, donde en este producto cultural se puede leer, o si se lee este producto cultural, que es del año 2001, como un síntoma, digamos, del miedo de las élites estadounidenses al regreso del espectro de la revolución y el espectro del comunismo, ¿verdad? Para Zizek, un texto que se llama Batman y la dictadura del proletariado, a través de este espejo cóncavo que es la ideología, podemos ver el ascenso de Bain, ¿verdad?, de sus juicios sumarios contra los ricos, de las milicias móviles, del llamado a tomar el control de la ciudad, una representación caricaturesca y fantástica de una especie como de república popular de ciudad gótica, o de una dictadura del proletariado, cualquiera de las dos cosas. El regreso de la presencia de este fantasma, de la revolución y del comunismo, producto de las energías revolucionarias desplegadas en el año 2001, tanto por los pueblos árabes como los pueblos del sur de Europa, como los mismos pueblos norteamericanos, estadounidenses, ha desempolvado, ¿verdad?, esta imagen de las masas atávicas y violentas y de los asesinos en serie. Aquí quería hacer una nota, ¿verdad?, que el gesto furioso de Otto Guevara, que siempre es más motivo de risa en realidad que de preocupación, y el miedo que produce este fantasma, este espectro acechante, siempre permanente del comunismo, que aparece inclusive en un planificador estudiantil,
¿verdad? Nos recuerda otra forma de enfrentar este problema del espectro del comunismo, que es más bien entender este espectro como un fantasma que ríe, como la sonrisa del fantasma, ¿verdad? Que es la forma en la que se expresa Toni Negri y Daniel Ben-Saïn sobre el problema. Entonces quería citar a Toni Negri, quien dice lo siguiente: en los souvenirs de Alexis de Tocqueville, que en español se llama Memorias de la Revolución de 1848, se narra un día de junio de 1848. Estamos a la hora de la cena en un bello apartamento. La familia Tocqueville está reunida. Sin embargo, en la dulce velada resuenan los cañonazos de la burguesía, que la burguesía lanza contra la canalla obrera insurgente, estruendos lejanos en el lado derecho de la ribera. Los comensales se estremecen, los rostros se entristecen, pero una joven criada que sirve la mesa y que viene de los barrios obreros se le escapa una sonrisa y es despedida en el acto por la familia. Dice Negri: no había acaso en aquella sonrisa el verdadero espectro del comunismo, el que aterrorizaba a los zares y al Papa, al señor Tocqueville. No plantea allí una chispa de la alegría que constituye el espectro de la verdadera liberación. Está ahí la cita. Entonces, aparece, para contrastar esta imagen de los asesinos en serie, ¿verdad? Sí se plantea otro problema que está asociado a este ideologema que era sobre el que quería trabajar, ¿verdad? Porque sí sé que hablando de Bane, de este personaje de Dark Races, dice: Bane no solo es un terrorista brutal, sino que es una persona de profundo amor y de sacrificio. En La pelota vasca, que es un documental sobre los presos políticos etarras, un documental de Julio Medem, muy perseguido en el Estado español, se llama La pelota vasca, la piel contra la piedra. Se entrevistan a varios familiares de los presos políticos de ETA en un viaje a la prisión de Huelva, y el documental logra que la empatía humana esté con el lado de los prisioneros políticos. Es casi inmediata para cualquiera que ve el documental. La actividad absolutamente incansable de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, que hoy mismo están encabezando una marcha de miles contra la impunidad, ha quebrado totalmente la imagen de los guerrilleros argentinos como una especie de terroristas sedientos de sangre, ¿verdad? Y en la batalla cultural nos parece más bien que son los militares y los jueces que los protegen los que son verdaderos monstruos morales. A propósito, Pablo Stefanoni, el director de la revista Nueva Sociedad y del Le Monde Diplomatique en su versión boliviana, hacía la siguiente reflexión. Dice: hace poco vi una película terrible, The Act of Killing, que trata sobre el genocidio en Indonesia, donde murieron más de 500.000 personas. Un paramilitar indonesio se jactaba de haber matado con sus manos a unos 1.000 comunistas. Decía que a él no le habían hecho nada, incluso lo invitaban a los eventos, porque ellos habían ganado. Pero que él sabía que en Argentina sí habían juzgado a los represores. Y dice Pablo Stefanoni: no es solo Messi o Francisco, la lucha contra la impunidad es también nuestra marca país, dicho en términos de mercado, ¿verdad? Especialmente si mañana, le suelo escribir, somos centenas de miles que decimos no, ¿verdad? Entonces, esta imagen ha sido extraordinariamente quebrada, ¿verdad? Por las prácticas políticas, por la batalla cultural. Pero aún así es un argumento que luego se refuerza, ¿verdad? Tal vez la imagen de los revolucionarios como monstruos morales ha sido quebrada, pero entonces aparece una segunda vuelta del mismo argumento, que es la siguiente: está bien, puede ser que individualmente sean buenas personas, pero aún así son víctimas de una empresa criminal, violenta y desalmada, que es como aparece el problema, por ejemplo, en Forrest Gump, ¿no? Cuando Jenny ingresa a las Panteras Negras, ¿verdad? O en Amores Perros, ¿verdad? Que con un personaje que es el Chivo, ¿no? Que es el padre que abandona a su hija para unirse a la guerrilla mexicana y para fracasar también como ser humano, pues, la representación que hace González Iñárritu. O en las producciones locales, en Princesas Rojas de Elena Astorga, ¿verdad?
donde la revolución nicaragüense aparece como una fuerza que arrebata la infancia, digamos, a una familia y a un grupo de niños. Y este tema a mí me parecía importante de tratar, y tal vez valdría la pena recordar a un personaje que a mí me parece extraordinariamente interesante para lo que nos congrega hoy, y es un tipo muy desconocido. El nombre de quien voy a hablar se llama Semyon Arkanovich Petrosyan, es un armenio, es absolutamente desconocido, es famoso, es un poquito más famoso por su seudónimo, que es Kamo, y es lo que se llama en lenguaje de los bolcheviques se le llama un aparatchik, un hombre de aparato, es decir, un revolucionario que no es famoso ni porque es un gran teórico, ni porque es un gran orador, ¿verdad? Es como un hombre de acción, tiene esa idea, ¿verdad? Entonces, esta es la descripción que hace Jean-Jacques Marie sobre Kamo. Voy saltándome, pero dice más o menos esto. En 1901 ingresa al partido bolchevique, el Partido Socialdemócrata, es miembro de la Unión en el Cáucaso, organiza una imprenta del comité, es parte del segundo congreso. Su ingenio para la difusión de la literatura ilegal era inagotable. En 1903 es detenido, se evade al cabo de 9 meses. En 1904 adhiere al partido bolchevique, pasa a la clandestinidad. En diciembre de 1905, en la primera revolución, estalla la revolución en Tiflis. Él está ahí y es parte del equipo que combate contra los cosacos. Allí es herido, molido a golpes y detenido. Permanece 2 meses y medio preso. Cambia de apellido, se evade. A continuación se encarga del transporte de armas. Lo que le dio la posibilidad de evadirse a la fortaleza de Metec con 32 camaradas. En 1906, consciente de su ignorancia, decide partir para San Petersburgo, pero el partido le confía una misión de responsabilidad, que es la compra de armas en el extranjero. La empresa fue un fracaso. La embarcación que venía de Bulgaria y traía las armas se hunde en el viaje. Luego, bajo el nombre de príncipe Dadini, o sea, finge ser un príncipe, ¿verdad? Se escapa a Finlandia, va a ver a Lenin, regresa a Tiflis trayendo armas y explosivos. En esta ciudad efectúa una expropiación extraordinariamente audaz. Una expropiación es un asalto de un banco. En 1907 sale para Berlín, fue detenido por la policía alemana bajo el cargo de portar armas en una maleta de explosivos. Se le acusa de ser un peligroso terrorista anarquista, se le amenaza con entregarle al gobierno ruso. Kamo finge locura y logra que la condena solo sea por 4 años. Se le traslada a un manicomio en Berlín, donde se le encierra con 10 locos furiosos. Luego se le da por curado y sale de Berlín, se vuelve a escapar, simula de nuevo locura y amnesia para cuando lo intentan volver a atrapar. Luego otra vez apresado en la fortaleza de Metec, se le condena a ser ahorcado, pero solo por la intervención de la prensa alemana, la prensa socialdemócrata alemana, que censura al gobierno por haber entregado a la Rusia reaccionaria a un delincuente político, un enfermo mental notorio. Su abogado le envía a Tiflis un documento firmado por famosos psiquiatras berlineses que certificaba la demencia crónica de Kamo. En el tribunal en Tiflis, en una sala atestada de gente que va a ver a este héroe de la revolución, ¿verdad? Simula de nuevo demencia. El tribunal decide someterlo nuevamente a pruebas de hospital clínico en la fortaleza de Metec. Pasa 1 año y 4 meses donde se le hace sufrir las mismas pruebas. Por fin los médicos lo declaran loco, se le envía a un manicomio, del cual se escapa, ocultándose primero en la vivienda de la madre de un antiguo camarada, y después durante 1 mes en una casa aislada de un funcionario. Las autoridades toman todas las medidas para capturarlo de nuevo. Sin embargo, Kamo logra escapar en una bicicleta, disfrazada con un uniforme de alumno de un instituto, y se escapa a Batum. Los camaradas en Batum lo esconden entre toneles de huevo, y en la cala de un navío. De ahí sale para París para reunirse otra vez con Lenin. De ahí a Constantinopla, luego al Cáucaso. Así siguen las historias, ¿verdad? Y lo que quería, para no extenderme demasiado, hay una larga serie de heroísmos
vinculadas a la vida de este tipo, que es una vida extraordinaria, pero quería, el puro cierre de su vida es la siguiente, que él es también un héroe de la guerra civil rusa, ¿verdad? Dice, en 1920 su actividad militar toca al fin. Camo decide completar sus conocimientos y Lenin le propone que se prepare para la academia militar. Camo rechaza todos los puestos importantes que se le ofrecieron en diversas ocasiones por considerarse demasiado incompetente. En 1922 fue muerto en un accidente en Tiflis, atropellado por un automóvil que volcó su bicicleta. Y este tipo, que parece un tipo extraordinariamente sacado de una película, ¿verdad? Una especie como de Robin Hood bolchevique, la descripción que hace Krupskaya de él es la siguiente, la esposa de Lenin, que también es bolchevique. Dice, este bolchevique intrépido, de una temeridad incomparable y de una fuerza de voluntad invencible, era al mismo tiempo extraordinariamente ingenuo, un camarada cándido y cariñoso. Se sintió apasionadamente atraído por Ilich, por Krasin, por Bogdanov, hizo amistad con la suegra de Lenin, hablaba con su tía y sus hermanas, iba con frecuencia a Finlandia, siempre cargado con armas, y cada vez que esto ocurría, la madre de Krupskaya le amarraba con cuidado los revólveres a la espalda para que tuviera cuidado y no se lastimara, ¿verdad? Entonces, contrasta mucho, ¿verdad?, esta imagen, que es lo que logra Medem, por ejemplo, en La pelota vasca, de una vida dedicada a esta aventura, ¿no?, a esta empresa que no tiene ninguna posibilidad de triunfar, y un tipo humano, ¿verdad?, de gente decidida, valiente, pero que es amorosa, ingenua, ¿verdad?, extraordinariamente humana, ¿verdad? Entonces aquí es como se devela con más facilidad, ¿verdad?, este problema de la violencia, justamente porque es un problema que ha sido tratado de muchas formas por autores marxistas y anarquistas, tanto clásicos como contemporáneos, en el sentido que la única forma en la que la revolución puede ser representada como violencia y como una situación desalmada es porque el orden social existente es presentado ideológicamente como no violento y como cargado de vida moral o de vida buena. Por otro lado, evidentemente, si el orden social es violento, pues la resistencia a este orden social es una forma legítima de defensa, una forma de proteger tu propia vida, una forma de expresar amor por la humanidad y por las personas a las que querés, ¿verdad? Ha sido tratado de distintas formas por distintos autores. Para no citar solo marxistas, voy a citar a dos autores, a Derek Jensen y a Peter Genderblues, que no son marxistas, son más bien ecologistas ellos, filósofos ambos, y ellos ponen varios ejemplos, ¿verdad?, como el orden social es básicamente violento, ¿verdad? Derek Jensen en un documental, se llama End of Game, señala, bueno, como por ejemplo, en orden de poder pagar la renta y comer, de comer y tener un techo, que son funciones básicamente vitales, usted necesita pagar para tener ese techo. Jensen siempre pone el ejemplo cuando quiere develar en un auditorio el carácter básicamente violento del orden social. Es la pregunta siguiente, es: ¿alguien aquí paga la renta de la casa? Y la respuesta es: ¿y por qué la pagan? ¿O qué pasa si no la pagan? ¿Verdad? La respuesta normalmente es que me desalojan con violencia. Lo mismo aplicaría para el supermercado, ¿verdad? Son dos experiencias básicas de la vida donde en orden de poder resolver esos problemas tenés que pagar, o si no sos sometido efectivamente a violencia. Hay otro elemento en Gelderlus, ¿verdad?, que es un anarquista, con un texto que se llama Cómo la no violencia protege al Estado. Desarrolla múltiples argumentos. El corazón de su argumento es la idea que la violencia viene de la jerarquía social, y la generalización y la profundización de la violencia es un reforzamiento de esas jerarquías, básicamente. Pero más allá de eso, Derek Jensen le parece importante, y creo que es un tema importante para la filosofía política contemporánea, la idea de las violencias simétricas, ¿verdad? Una idea que está muy generalizada en el espectro ideológico contemporáneo nuestro,
que acompaña la idea de la revolución como violencia, que es la idea de que la violencia genera violencia, ¿verdad? Jensen dice que eso es un argumento básicamente falso, porque la violencia puede engendrar muchas cosas, ¿verdad? Puede engendrar sumisión, como cito a Derrick Jensen, el texto se llama El pacifismo como patología, y está en una colección de textos que se llama El antiprometeo. Dice, la violencia puede generar muchas cosas, puede generar sumisión, como cuando un amo azota a un esclavo. Algunos esclavos devolverán el golpe, en cuyo caso la violencia generará más violencia, mientras otros, como hemos visto, se someterán el resto de sus días. Algunos incluso crearán algún tipo de religión o de espiritualidad para hacer que la sumisión parezca una virtud, como también hemos visto. Algunos escribirán y otros repetirán que la libertad no debe ganarse a expensas de otros. Algunos dirán que debemos amar a nuestros opresores, y otros que solo los mansos heredarán la tierra. La violencia puede engendrar riqueza material, por ejemplo, con un ladrón o un capitalista, si tiene algún sentido hacer esa diferencia. La violencia puede engendrar violencia, como cuando uno agrede a alguien que lo agrede de vuelta. La violencia puede generar también un cese de la violencia, como cuando alguien neutraliza o mata a un agresor. Y sin duda sería estúpido e insultante decir que una mujer que mata a su violador está engendrando más violencia. Está ahí la cita de Jensen. Este autor, que es, como dijo, es un ecologista, es un filósofo, ¿verdad? Es un anarcoprimitivista. Señalaba además una cosa importante para él, que es la complementariedad de todas las formas de lucha, ¿verdad? Y decía lo siguiente, no estamos diciendo, dice él, que haya algo malo en buscar el cambio social por medios pacíficos, en tanto sea una opción personal. Tal opción también es necesaria. Se necesita gente que redacte demandas judiciales, se necesita gente que trabaje en refugios para mujeres maltratadas, necesitamos gente que haga permacultura, necesitamos educadores, necesitamos escritores, necesitamos sanadores, pero también necesitamos guerreros, esos que están listos y dispuestos a contraatacar. Y eso al fin y al cabo es al fin y al cabo lo bueno de que todo esté tan hecho mierda. Donde sea que mires, hay un montón de cosas por hacer. Hasta ahí la cita de Jensen. Entonces, me parece que queda así solucionado el problema de la revolución como violencia, como una actitud violencia o psicopática, pero aún así tendríamos que darle respuesta al problema de la revolución como algo que está opuesto a la naturaleza humana, ¿verdad? Que es la idea que está en el poema del sastre de Ulm, y también está en Jaime Gutiérrez Góngora, Olivar, en casi todos los artículos de la página 15 de La Nación, que creo que ya no están en la página 15, pero no importa, que es la idea del egoísmo de los seres humanos, ¿verdad? En este motivo, ¿verdad?, la idea de la revolución es imposible producto de la antropología humana, ¿verdad? Así como morimos, así somos egoístas. La revolución, por lo tanto, es tan imposible como la vida eterna. Y por lo tanto, digamos, la República Soviética o la isla de Lugnach comparten la misma fantástica ontología, ¿verdad? El libre desarrollo de la personalidad que defienden los socialistas como proyecto es tan imposible como los Strudelbruch, nunca lo puedo pronunciar bien, los inmortales de la isla de Lugnach, que son unos personajes que aparecen en el tercer viaje de la isla de Gulliver, ¿verdad? Son unos personajes que nunca mueren, ¿verdad?, en el tercer viaje. Y que luego es una decepción para Gulliver cuando lo conoce. Pero para refutar este argumento sobre el problema del carácter egoísta de la naturaleza humana, me parece muy interesante y muy útil las propuestas de un filósofo que es más bien conservador, él, que es Frank de Waal, que es un filósofo y un primatólogo, ¿verdad? Pues lejos de la especulación como filosófica a la que estamos más acostumbrados, ¿no?, como Hamilton, ¿no?, que dice, en realidad la ciencia del gobierno no es más que una gran especulación sobre la naturaleza humana, es una de las frases famosas de Hamilton. Busca como efectivamente encontrar las bases materiales empíricas de cuál sería la naturaleza de los primates, y como ustedes recordarán, nosotros somos primates, ¿verdad? Normalmente lo olvidamos, pero somos primates. Y bueno, es una investigación sobre cuáles son los fundamentos presociales de la moralidad.
Y en el texto, La Edad de la Empatía, que también tiene un video muy expresivo en TEDx, Fran de Waal señala lo siguiente, cito a Fran de Waal: hay en marcha una nueva e interesante investigación sobre los orígenes del altruismo y la equidad en nosotros y en otros animales. Por ejemplo, si dos monos reciben compensaciones enormemente dispares por la misma tarea, el que recibe menos simplemente rehúsa continuar ejecutándolo. Los miembros de nuestra especie también rechazan las remuneraciones y estiman que su distribución es injusta. Puesto que cualquier remuneración es mejor que nada, esta conducta significa que ni los monos ni las personas aplican el principio del beneficio al pie de la letra. Al rebelarse contra la falta de equidad, su comportamiento es congruente tanto con la importancia de los incentivos como con un rechazo natural de la injusticia. No en el texto de La Edad de la Empatía de Fran de Waal, sino en la videoconferencia sobre el texto que está en TEDx, Fran de Waal hace una comparación muy significativa y muy inteligente sobre este rechazo espontáneo de los primates por las formas injustas de distribución, ¿verdad?, de retribución, y la protesta del Occupy Wall Street del año 2011. Ese es el fundamento de esa protesta. Entonces todo pareciera señalar que más bien la naturaleza humana, la naturaleza de los primates le repugna la desigualdad y que nunca aplican el principio de beneficio al pie de la letra, del beneficio egoísta al pie de la letra. Y bueno, esto siempre me parece que es una triste refutación para Jaime Gutiérrez Góngora, ¿verdad? Porque más bien lo que parecería en las investigaciones más primatológicas es que la naturaleza humana más bien tendería a ser igualitarista, y pareciera que la moralidad de Gutiérrez Góngora no es demasiado superior a la de un primate inferior. Entonces, cuando los militantes de izquierda hablamos de la derecha gorila, estamos cometiendo una injusticia, pero con los gorilas y con los demás primates, y probablemente con la mayoría del mundo animal. Dicho esto, yo quería reseñar, la idea de la revolución ya más en el marxismo propiamente. Ustedes sabrán que la idea de revolución es una idea que no viene de la filosofía social y política, sino que es una cosa que viene de la física, ¿verdad? Es decir, en el lenguaje filosófico, la primera vez que aparece en un texto importante es sobre los giros de los orbes celestes, ¿verdad?, de Copérnico, una cosa que se introduce en el pensamiento social como un cambio radical, como un cambio de raíz, como algo que pone de cabeza al mundo, ¿verdad? O en la forma en que Charles Fourier se refiere a eso, más bien Charles Fourier se refiere a el mundo en pleno sentido del término y el mundo del revés, ¿verdad? Es decir, nuestro mundo es el mundo del revés, la revolución es el mundo en el pleno sentido del término, o el nuevo mundo societal, que es lo que defiende Fourier. No es una idea occidental, la idea de la revolución, es una cosa que creo que es importante. Hay un esfuerzo de conceptualización de esta misma experiencia humana, ¿verdad?, de las cosas que se vuelcan, o de los órdenes sociales que se vuelven al revés, por ejemplo en un concepto aymara que es el de Pachacutic, ¿verdad?, que es como el terremoto del cosmos, ¿verdad?, que se puede traducir como el nuevo país, se traduce en Ecuador, pero puede ser traducido también como el terremoto de la naturaleza, el terremoto del cosmos, es una traducción posible. Dalton encuentra la misma idea, por ejemplo, eso está en un libro rojo para Lenin, en los poemas caligráficos chinos, en algunos de los poemas caligráficos chinos, que se los iba a leer, pero no, ya, me lo salto. Y luego viene la experiencia francesa, ¿verdad?, sobre todo la experiencia de la Revolución Francesa, donde revolución significa un gran corte, una gran novedad, ¿no?, el advenimiento de algo que es totalmente nuevo, que ni en la historia ni en el gobierno se encuentra algo que ilumine, ¿verdad?, o en los libros que haya previsto, ¿verdad? Entonces cito a Robespierre, ¿verdad?, que en el 25 de diciembre de 1793 dice: la teoría del gobierno revolucionario es tan nueva como la revolución que la ha provocado. No hay que buscarlo en los libros de los escritores políticos, que no la han previsto, ni tampoco en las leyes de los tiranos, que contentándose con abusar de su poder, pocos se ocupan de legitimarlo, ¿verdad? Como sabemos, en la Revolución Francesa, la idea de revolución es la idea del corte, de lo absolutamente nuevo, un corte que es tan radical que es un corte inclusive en el tiempo,
¿verdad? En el tiempo histórico. Por eso la idea del nuevo calendario, ¿no? El cambio en el calendario, todas las nuevas clasificaciones en el tiempo. Idea que luego es refutada por los filósofos políticos más conservadores, Tocqueville, Burke. Esta dignidad filosófica con la que nace el concepto de revolución no llega hasta nuestros días o llega solo muy parcialmente hasta nuestra época, ¿verdad? Que contradictoriamente es una época extraordinariamente revolucionaria, ¿verdad? Nunca ha habido tantas revoluciones como en el último tramo de los últimos 100 años de la humanidad. Y sin embargo, este término ha sido extraordinariamente confuso, banalizado, ¿verdad? Y sobre todo designa en el espectro ideológico contemporáneo y en nuestro lenguaje de sentido común moderno, es una palabra que se utiliza sobre todo para el comercio y para las elecciones, ¿verdad? El término revolución. Por ejemplo, leo un fragmento del diario latino de República Dominicana. Puma lanza nuevo producto revolucionario. Puma realizó el lanzamiento al mercado de un nuevo producto, las Lift Racer, ¿verdad? Entonces esa es una de las formas en las que aparece, ¿verdad? Revolucionario es los productos del mercado, ¿verdad? Los discos de Madonna, los tenis Puma, es una de las formas en las que aparece. La otra es en las elecciones, ¿verdad? Si ustedes recordarán, por ejemplo, en el caso de Bernie Sanders se hablaba de la revolución política, o en las últimas elecciones francesas se habla, el diario El País habla de la revolución blanca, ¿verdad? Que marcará las elecciones en Francia, ¿verdad? A propósito del voto en blanco. Entonces, en nuestros días, revolución más bien designa al automatismo del mercado y a la producción de las mercancías, ¿verdad? A la producción de las mercancías o a su correlato superestructural, que son las elecciones, el mercado político, ¿verdad? Y ambas instituciones, las elecciones y el mercado, son casi por definición procesos no revolucionarios, ¿verdad? Alain Badiou señala en relación con el mercado, él está hablando, voy a citar un fragmento de un libro que se llama El Siglo, está hablando sobre el problema de las posibilidades de la ingeniería genética de producir seres humanos, y lo que dice es lo siguiente: ¿qué hacer con el hecho de que sabemos hacerlo, de que podemos producir un ser humano? Pero para responder a esta pregunta hace falta un proyecto político grandioso, épico, violento. Créanme que no serán las benditas comisiones de ética las que responderán a la pregunta ¿qué hacer con este hecho? La ciencia sabe hacer un hombre nuevo. Y como no hay proyecto, o mientras no lo haya, la única respuesta es bien conocida: el lucro dirá qué hacer. Pero en fin, hasta el último minuto de este siglo habrá sido el siglo del advenimiento de otra humanidad, de un cambio radical de lo que es el hombre. Y en ese sentido se habrá mantenido fiel extraordinariamente a las rupturas mentales de sus primeros años, con la salvedad de que habremos pasado poco a poco del orden del proyecto al orden de los automatismos de la ganancia. El proyecto habrá matado mucho, y el automatismo también, y seguirá haciéndolo, pero sin que nadie pueda designar un responsable. Convengamos, para dar razón de ello, que el siglo ha sido la ocasión de vastos crímenes, agreguemos que no han terminado. Los criminales nominales son sucedidos por los criminales tan anónimos como son las sociedades por acciones. En relación con el voto, el mismo Badiou habla de que el voto no es un acto político, sino que es un acto básicamente estatal, ¿verdad? Y es interesante que justamente sean las producciones de mercancías y las elecciones donde más se utiliza el término revolución, cuando son eventos que están debidamente calendarizados, ¿verdad? Es decir, uno puede con fecha precisa saber cuándo va a ser el lanzamiento de las nuevas tenis Puma o cuándo va a ser el próximo proceso electoral. Son procesos calendarizados por el Estado y por el mercado y por instituciones que son probablemente las instituciones que son menos democráticas de todas las instituciones sociales: el mercado, los magistrados, la policía, ¿verdad? Por oposición, y recordando justamente la Revolución Rusa, una de las definiciones de la revolución, sobre todo la primera Revolución Rusa, de la segunda revolución, la de febrero,
es su carácter no predecible, ¿verdad? Una cosa que es interesante del texto Historia de la Revolución Rusa de Trotsky, que sigue siendo, a mi entender, el mejor texto para entender qué fue lo que pasó en octubre de 1917, Trotsky dice lo siguiente sobre cómo empezó todo, digamos, sobre el carácter incalendarizable del primer impulso revolucionario. Dice, el 23 de febrero era el Día Internacional de la Mujer, los elementos socialdemócratas se proponían a festejarlo en la forma tradicional, asambleas, discursos, manifiestos, y a nadie se le pasó por la mente que el Día de la Mujer pudiera convertirse en el primer día de la revolución. Ninguna organización hizo un llamado a la huelga para ese día. La organización bolchevique más combativa de todas, el Comité de la Barriada Obrera de Viborg, aconsejó que ese día no se fuese a huelga. Las masas, como atestigua Kajurov, que es un bolchevique, y uno de los militantes obreros de esta barriada, estaban excitadísimos. Cada movimiento de huelga amenazaba convertirse en un choque abierto. Y como el comité entendiese que no había llegado todavía el momento para la acción, toda vez que el partido no era aún suficientemente fuerte, ni estaba asegurado tampoco en las proporciones debidas el contacto de los obreros con los soldados, decidió aconsejar no hacer ninguna huelga, sino prepararse para la acción revolucionaria en un futuro bastante vago. Tal era la posición del comité al aparecer la víspera del 23 de febrero. Al día siguiente, haciendo caso omiso de estas instrucciones, se declaró la huelga de las obreras en algunas fábricas textiles, y allí enviaron delegados a los metalúrgicos pidiendo que secundaran el movimiento, y los bolcheviques decidieron ir a la huelga un poco a regañadientes, secundados luego por los obreros mencheviques y socialrevolucionarios, y ya no quedaba más remedio que echarse a la calle y ponerse al frente del movimiento, ¿verdad? Y tal fue la decisión, ¿verdad? Y es muy importante este evento, ¿no? Para encontrar la mecánica, ¿verdad? Es decir, es un evento incalendarizable en el lenguaje de la filosofía política contemporánea. Badiou le llama a eso un acontecimiento, ¿verdad? En ese sentido. Y por definición, ni las elecciones ni el mercado podrían ser revolucionarios porque no son acontecimientos, no son incalendarizables. Y aquí que creo que vale la pena para ir cerrando. Yo pensé que iba a tardar más, ¿no? Tengo un montón de material que todavía no he usado. Bueno, para recordar, a mí me parece que es importante como encontrar qué es lo que en el marxismo tradicional, en el marxismo clásico, se encuentra como idea de revolución, ¿verdad? Porque he estado intentando definir por la negativa, es decir, no es un asesinato, no tiene que ver con la violencia, no tiene que ver ni siquiera con la insurrección, tampoco es un corte, una ruptura con absolutamente, digamos, no es la presencia de lo absolutamente nuevo, no es una cortura, no es un corte radical con el pasado tampoco. Y entonces la definición parece estar en el problema de la iniciativa histórica, ¿verdad? Y entonces iba a leer un fragmento de La Guerra Civil en Francia, de Marx, que es un texto que habla sobre la Comuna de París, que es en general para los bolcheviques una experiencia que fue particularmente ilustrativa porque hay una cosa como curiosa en las ideologías de las revoluciones, en la mentalidad de las revoluciones, que es sobre todo en las cabezas de quienes están al frente de ese proceso, la revolución aparece como una restauración o como un hilo de continuidad de algo que estaba en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, Robespierre imaginaba que lo que estaba haciendo era realizando o volviendo a atar el hilo de continuidad de la República Romana, ¿verdad? Y en algún sentido los bolcheviques también tienen esta metafórica en el sentido de que la revolución rusa no es más que una especie como de repetición y ajuste de cuentas de lo que había pasado en la Comuna de París, ¿verdad? Más extendido, más alargado, más profundizado, ¿verdad? Eso está, por ejemplo, en un texto de Lenin clásico que se llama El Estado de la Revolución, del que no sé si me va a dar tiempo de hablar. Pero hablando de la Comuna de París, Marx dice lo siguiente, que es lo que podríamos señalar como una primera definición. Dice, maravilloso en verdad fue el cambio operado por la Comuna de París. De aquel París prostituido del Segundo Imperio no quedaba ni rastro. París ya no era el lugar de citas de los terratenientes ingleses, de los absentistas irlandeses, de los esclavistas
norteamericanos, de los expropietarios rusos de siervos, de los boyardos de Valaquia. No había cadáveres en las morgues ni asaltos nocturnos, y apenas uno que otro robo. Por primera vez desde los días de febrero de 1848 se podía transitar seguro por las calles de París. Y eso que no había policías de ninguna clase. Ya no se oye hablar, decía ningún miembro de la comuna, de asesinatos, de robos, de atracos. Diríase que la policía se ha llevado consigo a Versalles a todos los amigos conservadores. Las damiselas habían reencontrado el rostro de sus protectores, fugitivos del hombre de familia, de la religión y sobre todo la propiedad. En su lugar, volvían a salir a la superficie las auténticas mujeres de París, heroicas, nobles, abnegadas, como las mujeres de la antigüedad. París trabajaba y pensaba, luchaba y daba su sangre, radiante en el entusiasmo de su iniciativa histórica, dedicado a forjar una sociedad nueva. Casi se olvidaba de los caníbales que tenía a las puertas. Entonces, esta creo que es la primera definición así técnica, digamos, de la idea de la revolución en el marxismo, que es sobre todo un proceso de iniciativa histórica desde abajo, ¿verdad? Trotsky, en este mismo texto que estoy citando, en la historia de la Revolución Rusa, dice lo siguiente: el rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos. En tiempos normales, el Estado, sea monárquico o democrático, está por encima de la nación. La historia corre a cargo de los especialistas de este oficio, los monarcas, los ministros, los burócratas, los parlamentarios, los periodistas. Pero en momentos decisivos, cuando el orden establecido se hace insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que los separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y con su intervención crean un nuevo punto de partida para el nuevo régimen. Dejemos a los moralistas juzgar si esto está bien o mal. A nosotros nos basta con tomar los hechos tal como nos los brinda el desarrollo objetivo. La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos, ¿verdad? Entonces, tanto en esta definición primera de Marx, la idea de la iniciativa histórica, ¿verdad? Como en esta otra definición de Trotsky, ¿verdad? La historia de la revolución como la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos, da alguna idea de por qué aparece esta idea y por qué podría ser importante para la revolución, para la filosofía política contemporánea. Y a mí me parece que es una idea que ve la importancia fundamental en la autoactividad de las masas, en la movilización desbordada de las masas, que retiene de esta energía que es la base de toda actividad política posible. Esa idea, que está en Trotsky, también puede ser encontrada en Judith Butler, ¿verdad? Quien señala en un texto que se llama Nosotros el pueblo, We the People, que existe una especie, dice ella, de energía anarquista, ¿verdad? O de principio de revolución permanente en el interior de el mismo orden democrático. Y ese principio de revolución permanente al interior del propio orden democrático es el principio de soberanía popular, ¿verdad? Donde para Butler, por ejemplo, la soberanía popular legitima, evidentemente, formas de poder parlamentaria, pero también tiene el poder de legitimarlas, ¿verdad? Y si hay formas de poder parlamentarias, estas requieren de la soberanía popular, pero también le temen a la soberanía popular. Porque hay algo en la soberanía, estoy citando a Butler, ¿no? Algo en la soberanía popular que se opone y excede a cualquier forma parlamentaria instituida por ella. Hasta un régimen electoral puede ser interrumpido o desbordado por esa multitud de personas que hablan en nombre del pueblo, realizando ese nosotros que bajo las condiciones de un Estado democrático es en última instancia lo que retiene el poder de legitimación, ¿verdad? Y esto es lo que Butler en este texto, que es un texto de intervención, le llama una especie de energía anarquista o de principio de revolución permanente. Como ustedes sabrán, el concepto de esta revolución permanente es un concepto que remite inmediatamente tanto a Marx como a Trotsky y a los debates
de los bolcheviques y de los mencheviques en 1917. Esto a mí me parece muy importante porque ayuda a pensar y a resolver problemas que tienen no solo actualidad para la filosofía política, sino también para la actividad política práctica, ¿verdad? En el sentido de, por ejemplo, en nuestro país, los resultados desastrosos o el resultado desastroso que tuvo la izquierda parlamentaria el último 1 de mayo no fue producto tanto de la división interna o de las divisiones que hicieron que distintas facciones de la izquierda sirvieran más bien como carrozas de distintas facciones de la burguesía, sino que justamente la principal desgracia ha sido la pérdida de visión de la importancia que tiene la iniciativa y la acción directa de las masas en la solución de problemas políticos que en apariencia no tienen solución, ¿verdad? Y es justamente esta idea, digamos, la verdadera desgracia es la educación política del activismo de la vanguardia en la idea que la política se reduce básicamente a la actividad parlamentaria y la posibilidad de los acuerdos y de los arreglos parlamentarios. Entonces, frente a esa idea, la idea central que aparece como opuesta es la idea de revolución como la intervención inmediata, ¿verdad?, autodeterminada, autoactiva de las masas, que sirve como nuevo punto de apoyo para el régimen. Quería decir una última cosa, quería decir dos cosas más en realidad, pero creo que estoy sobre tiempo. Entonces, voy a concluir acá, tal vez para aprovechar, quería hablar sobre dos cosas más, sobre el problema de la teoría del Estado y sobre el problema de la vida buena, pero parecería que ocuparía 2 o 3 horas más para hablar sobre eso. Entonces voy a cortar por aquí más bien para entrar en el debate, ¿no? Y las preguntas y la respuesta, los insultos o lo que sea que ocurra después de que termine la conferencia, y gracias por estar acá.